Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia celebra la vida de Santa Isabel de Hungría, una mujer que es hija de Andrés II, rey de Hungría. Nace Isabel en el año 1207, se casa con Luis IV de Turingia y muerto su esposo confió a otros el cuidado de sus hijos y edificó un hospital en donde servía a los enfermos. Muere en Marburg el año de 1231. Hoy proclamamos el Evangelio de este día que corresponde, día miércoles 17 de noviembre, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y le repartió 10 onzas de oro diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras de él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo, pues toma el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco al volver yo? Lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tienes 10 onzas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y dególlenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos al Espíritu Santo. Acuérdense ustedes, es el Espíritu el que ha guiado la Escritura, ha puesto la moción de la palabra de Dios en aquellos que han sido escritores humanos. Por eso pidamos hoy todo el entendimiento. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto 1, 2, 3 veces más. Todos los detalles, lectura pausada. ¿Qué dice Jesús hoy? ¿Qué dice este texto? ¿Qué parábola ha dicho según Lucas y por qué la dice? ¿Cuál es el contexto inicial que nos presenta Lucas en este Evangelio del capítulo 19, versículos 11 al 28? ¿De qué se trata la parábola? Personaje que se va a ir, deja unos encargados, que hace, que les da, que da a cada uno. Cuando vuelve, ¿qué parte le dan cada uno de ellos? ¿Cuáles las diferentes actitudes? Y hay uno especial, ¿qué pasa con ese? ¿Cuáles son las palabras que nos parecen fuertes, pero que dan una enseñanza muy grande? ¿Y cuáles son las últimas frases que también son parte del desenlace total de esta parábola? Miremos que cuando hacemos la proclamación, después lo recordamos mentalmente el texto. ¿Y qué nos queda, aparte de qué dice el texto, qué nos queda en la mente, en el corazón, en este primer momento? Segundo momento, meditación. Lucas está llegando ya a la entrada de Jesús a Jerusalén. Ha venido caminando, él hace toda la redacción como en esta subida a Jerusalén.
Y pone, después de pasar por Jericó, con el relato de la curación del ciego y con el relato de Zaqueo, esta parábola en el contexto de Lucas la llama de las minas, que es también mezclada con otra como de un hombre que va a buscar un poder real, poder llegar a ser rey. En los labios de Mateo, pues la conocemos como parábola de los talentos, que tiene una redacción. Lucas aquí tiene unas diferencias, pero en el trasfondo también es como en el sentido de cómo responder ante los dones de Dios. Pero la situación de Lucas es, y la introducción es, como va hacia Jerusalén, Lucas está diciendo que el motivo es que ya estaba cerca de la ciudad y ellos pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Pero recordemos algo, era una forma muy humana de pensar en un reino de un hombre muy poderoso para unas libertades y para unos bienes pasajeros y efímeros. Y el reino que trae Jesús es muy distinto a los intereses humanos e iba a terminar en una cruz, y eso pues es un escándalo como este hombre poderoso del Mesías iba a llegar hasta allí. Entonces ese es el contexto con que Lucas introduce y aprovecha a Jesús, aquí en el labio de Lucas, para contar cómo un hombre se va a marchar a un país lejano para conseguirse un título de rey. Mirando estas especificaciones, algunos han querido ver cómo en esta parábola hay algo parecido con la historia de Israel en aquel momento, porque uno de los descendientes de Herodes, que se llamaba Arquelao, pues quería gobernar toda la Palestina. Cuando muere su padre se va hacia a hablar con el emperador a Roma, a conseguirse este favor de ser el gran sucesor de su padre. Pero algunos que no lo querían fueron a dar algunos detalles de él y no le dieron todo el gobierno, sino que le dieron Judea, Samaria e Idumea, ni Galilea, ni Perea, ni la zona norte de la Herodes Filipos. Y después fue ganándose tantos odios y su proceder no fue hábil, que Roma lo tuvo que deponer de allí. Es una forma histórica que habla Flavio Josefo, historiador judío, en una obra, y algunos ven como este hombre que se va a obtener el favor de ser rey. Pero continuando a la manera de esta narración que nos trae Lucas, vamos a ver los detalles que siguen. Y entonces este hombre va y deja a cada uno, a 10 empleados de confianza, pues les da nada más ni nada menos 10 onzas de oro, diciéndoles que negocien mientras vuelve. Y entonces vuelve este hombre que había buscado ir a obtener este título de rey, continuando un poco con la historia que les contaba, cuando Arquelao fue donde el emperador no le dio el título de rey, lo llamó etnarca. Y fuera de eso, pues vino y después perdió rápidamente este poderío. Pero aquí es Jesús, 10 empleados, 10 onzas, para que negocien con ellas. También este se llaman las parábolas de las minas, que es como la traducción griega. Aquí lo ponen 10 onzas de oro, y que equivaldrían en el contexto como a 100 días de trabajo, cada una de estas onzas de oro. Y entonces aparecen las actitudes de estos que empiezan a trabajar con lo que se les confía. Cuando vuelve el hombre que quería ser rey, entonces empieza a llamar, y el primero le dice que ha producido 10 onzas, y en la misma manera más o menos de la parábola de los talentos, este hombre es alabado por el patrón, por este hombre, y le dice: como has sido fiel en la minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Estamos hablando de gobiernos, y este gobierno aquí lo plantea a la manera de un gobierno de ciudad. El otro también, como obtuvo 5 más, se le ha dado el gobierno de otras 5. Pero llega otro que tiene que ver con aquel que recibió en este contexto las mismas onzas, y no supo qué hacer. Y sacó excusas, y en las excusas fue condenado por su propia boca, porque es un hombre que en la dinámica de la conversación está diciendo cómo conoce a su patrón, y entonces usted le dice: bueno, y si me conoces, entonces ¿por qué no has dado buena respuesta a todo lo que se te ha confiado? Y aquí empieza pues a sonarnos en la mente, en el corazón,
esta parábola en el sentido de los dones y los talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Y a cada uno, sobre todo al que más se le ha dado y más conoce a su Señor, pues cuánto no más hay que responder con más amor y con más respuesta, lejos de estas, de ser temeroso o de ocultar en este contexto. No solo no es que lo haya enterrado, en el contexto de esta parábola es lo envolvió en un pañuelo. Esa es la expresión que utiliza. Y entonces, como quien dice, lo voy a cuidar porque es que pues, no quiero perderlo, entonces te lo voy a devolver. Y este dice, bueno, pero si sabes, me conoces, lo hubieras puesto siquiera en el banco para cobrarlo con todos los intereses. Y viene entonces el desenlace final y dice, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10 onzas, porque el que tiene se le dará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y dególlenlos en mi presencia. Y sigue subiendo a Jerusalén. Parecen expresiones muy fuertes, pero aquí lo que Jesús quiere mostrar, el trasfondo, es todos estos dones y esta confianza, este voto de confianza, y cómo se responde ante este llamado. Y lo pienso yo como sacerdote, y cada uno dentro del don, de la vida, de la existencia, de este amor tan maravilloso y grande que Dios nos ha dado, cómo respondemos. Y hacerlo multiplicar es en el sentido del amor, en el sentido, lo digo por mí también, de cómo vamos produciendo en nuestro día cotidiano este enamoramiento de Dios y cómo sabemos que servimos al mejor rey. Y el contexto es, si lo miramos escatológicamente, es decir, mirando hacia el fin, tiene que ver con que Jesús ya vino y se fue. Aquí se presentó como el Hijo del Hombre. En humildad se abajó, pero es Rey de reyes y Señor de señores. Y volverá con esa capacidad de Rey. Y cuando vuelva entonces, ¿cuál es el sentido que le damos? ¿Cómo le respondemos? Mateo lo utiliza muy también en ese sentido de él que vendrá como Rey glorioso. ¿Y qué vamos a dar? Del capital de amor, del capital de bienes, de cuánto que tienes que no hayas recibido, pero cuánto es recibirlo, cómo producimos. Y no es porque nos salvemos por nuestros propios méritos, porque está claro que todo es un don de Dios, la salvación, pero hay que responder. Y Jesús utiliza aquí unos argumentos que le han gustado mucho a los judíos, perdónenme la expresión, y es el cómo hacer rendir los capitales y el dinero. Y en esa dinámica el mundo de hoy sí que sabe de eso, pero es que hay un capital. El capital más grande se nos ha dado una vida, existencia, cuerpo y alma. El alma con pensamiento, voluntad, conciencia, el espíritu que recibe al Espíritu de Dios, nuestro espíritu. Y tenemos todo el respaldo de Él. ¿Y cómo respondemos ante este voto de confianza? Y entonces uno también puede entrar en decir, bueno, es injusto como que el que no tiene se le va a quitar hasta lo que tiene. Claro, es que la situación es, pues claro, a quien tiene, además de lo que trabaja, y se le dará todavía más hasta la sobreabundancia. El que ha querido responderle a Dios tendrá bendición y bendición y bendición. Y porque se ha esforzado y ha trabajado en el don de la gracia que Dios le ha dado. Pero a quien que no tiene porque no quiso tener, se le quitará también lo que se le dio desde el principio, porque no respondió ampliamente y generosamente. Como un patrón de la vida cotidiana que le ha dado lo mejor a su empleado y sabe que su empleado pudiera responder, pero perezosamente y negligentemente no lo ha hecho. Entonces, pues le tiene que decir, es que yo no le puedo seguir pagando porque usted no está trabajando, déme su puesto. Se le quita hasta lo que tenía, porque es que hay alguien que lo puede hacer rendir mejor. Aquí uno parece como una forma de mucho cálculo en la situación de Jesús, pero es para que comprendieran que el reino de Dios, que es un amor muy grande, tiene que producir en el amor. Tiene que dar frutos cotidianos, porque es la fuerza de Dios que viene a transformar no solo nuestro ser, sino el mundo entero. ¿Y cómo respondemos ante este voto de confianza que el Señor nos ha dado? Y los invito a mirar nuestra vida, a mirar este contexto de este hombre que da y espera recibir. Dios da y sabe sabe que hemos pecado, de hecho vino a entregarlo todo para quitar esa división que ha creado el ser humano, pero lo mínimo es que hay que responder y dar amor y tener una capacidad alegre de responder.
Y en esto no se puede estar muy seguro, porque como uno puede decir, no, es que sí, yo he recibido ese don, yo creo. Pero venga, es que yo creo es llevarlo a la vida, es verdaderamente actuar. Y aquí hay una situación de la omisión de hemos recibido tantas cosas para el bien, entonces la omisión podría ser, bueno, tanto que tengo para dar y lo meto en un hoyo. O lo meto en un pañuelo, como es el caso de la narración de, de, de Lucas hoy. Estas 10 onzas. Y estos se meten en un pañuelito y no producen. Miremos qué estamos haciendo con el don de todo lo que se nos ha dado. Miremos esta belleza de la enseñanza de Jesús, que es muy diciente, y a mí me toca, pues como sacerdote, lógicamente, pues yo tengo que mirar ante tanto que se me ha dado cómo doy respuesta. Y es una forma de hacer vigilancia también a la manera de, bueno, ¿yo qué le voy a presentar a Dios? ¿Será que he sido perezoso? Pienso para mí, los invito para que ustedes miren su interior. ¿Será que me he enfrascado en tantas cosas mías que no supe cómo responder ante tanta capacidad de lo que Dios me ha dado? Y en el egoísmo, en la rabia, en la ira, en un montón de cosas, he perdido capacidades que Dios ya me había dado. ¿Cuánto estamos amando? ¿Cuánto respondemos ante este don grande y maravilloso que es la presencia de Dios y que volverá? Porque Él es como este rey que volverá. Y volverá no como el codicioso que presentan aquí, volverá como el que ha dado tanto amor y que lo ha dado todo por nosotros, que espera que nosotros fructifiquemos e invertamos en el reino de Dios, que son transacciones de amor, de servicio, de dar la vida, de entregarlo todo, de no hacer cálculos humanos a la manera del egoísmo que tenemos y de no caminar en pereza y en omisiones, porque pudiendo hacer tantas cosas, pues Dios nos puede decir, otros que tuvieron mucho menos han dado mucho más. Y decía Jesús en este contexto ampliado del Evangelio, les decía, es que ustedes pueden ver aquí israelitas muy doctos y pueden ver a otros y no entrar al reino, y vendrán samaritanos y vendrán de otros que tenían mucho, mucho menos, pero dieron mucho más, y por eso tuvieron sobreabundancia, es decir, y entraron al reino, tendrán la salvación eterna. Pero no solo por decir es que yo soy sacerdote o porque soy ya bautizado, ya respondí, no, es que es la vida. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por tu amor, misericordia, este voto de confianza que nos has dado. Hoy en esta parábola de las minas o de las onzas de oro, vienes a recordarnos que nos has dado un amor y una grandeza de tu presencia en nosotros. Hoy pienso, Señor, y también en este ejército que ora delante de ti, que seguramente muchas veces hemos tomado estas oncitas de oro, estas minas, y las hemos metido en un pañuelito y las hemos guardado. ¿Cuántas veces me he guardado la posibilidad de ayudar, de amar, de hacer el bien, de sacar excusas, justificaciones para no obrar? Enséñanos, Señor, hoy a ser como aquellos que recibieron de ti un halago, porque verdaderamente cuando se vieron tan llenos de tu fuerza y de tu gracia en estos dones de las onzas y de las minas de oro, respondieron multiplicando tu amor y tu misericordia, tu amor y tu presencia en la vida de todos. Que podamos estar vigilantes, que podamos mirar cómo hemos dado respuesta ante los bienes, valores, la vida misma que se nos ha dado, y cómo respondemos ante este activo tan grande que es tu presencia en nuestro corazón. Permítenos verdaderamente sopesar las realidades de la vida en una inversión que tiene que ver con el amor, con el encuentro, con la salvación que ya nos has dado, y cómo respondemos ante este amor insuperable que nos has mostrado en la cruz. Que nosotros, a la manera como muestra el primer momento de la lectura, no pensemos en reinos humanos a la manera del mundo, sino que hoy sabemos que has llegado a Jerusalén, y en Jerusalén la cruz, para llevarnos a la resurrección. Que hoy podamos escuchar de ti un impulso de vida para poder decir, Señor, puede que no haya actuado lo mejor posible con todo lo que me has dado, pero desde hoy, con tu fuerza y con tu gracia,
Quítame la pereza, quítame esta omisión de pudiendo hacer el bien y no haberlo hecho. Que hoy tenga yo una capacidad nueva de abrir los ojos y de comprender cómo vivir gratamente en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. De esto que se nos ha dado hoy en la palabra, ustedes y yo somos como estos empleados que se nos ha dado pues los bienes de Dios. Y en el bien de Dios nos han dado un alma que vale la sangre de Jesús, unida al cuerpo, una vida para responder ante esta creación de Dios, redención de Jesús, Dios, Hijo de Dios, santificación del Espíritu Santo. ¿Cómo respondemos ante los dones de Dios uno y trino? ¿Guardamos en un pañuelito o producimos obras del amor? Puede ser repetitivo los temas, pero pues con las enseñanzas de Jesús pues nos ayuda a ir sopesando la vida, a ir mirando verdaderamente qué bueno que si hemos recibido, pues Dios todos los días nos da más. Y Él va con misericordia, aún si no hemos producido, Él nos sigue dando más. Pero llegará un momento de cuentas, y el momento de cuentas es que no se me quite esto que no quise tener. Pues es que no es porque Dios quite porque sea intransigente, no. ¿Quién más que Dios que da días y misericordia y espera? Pero verdaderamente sé responder ante esta misericordia de Dios y nos sigue dando días y nos sigue dando talentos y nos sigue dando vida y nos sigue dando posibilidades y nos sigue dando un voto de confianza. ¿Cómo respondo a este voto de confianza? Con una inversión en el amor, no con un egoísmo de encerrarme en un pañuelito como estas onzas de oro. ¿Será que me he encerrado en mí mismo? ¿Será que tengo pecados de omisión? ¿Será que creo que ya estoy salvo porque yo digo, sí creo en Dios, pero venga, y entonces, ¿cómo vivo? Pueden colocar abajo sus comentarios, los invito para que participemos todos. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.